Yo le invito a que esta mañana a que leamos en Primera de Juan, en la epístola Primera de Juan. Vamos a leer en el capítulo 5 de la epístola de Primera de Juan. Vamos a leer a partir del versículo 13. Así que Primera de Juan 13. Estas cosas, a partir del versículo 13, Primera de Juan 5, 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda impureza es pecado, pero hay pecado de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos da de leer tu palabra. Y como siempre, a través de la lectura, viene un comentario acerca de ella y te suplicamos que ponga gracia y nos dé la palabra correcta para que seamos edificados, empezando por mí, para la gloria de tu nombre. Te suplicamos, Señor, que tú hables y que seamos receptivos a tu palabra. Porque para eso estamos aquí, para oír tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Hermanos, ¿sabes que es maravilloso que podemos estar aquí? Primeramente adorando a nuestro Señor. Y luego a través la enseñanza de su palabra para cada uno de nosotros. En esta porción que hemos leído, yo lo considero como la base de la seguridad. Y también Dios responde la oración. Así que en el Evangelio, Juan escribió a fin de que los hombres creyeran que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos a ver qué dice el Evangelio, Juan capítulo 20.
En Juan capítulo 20, el versículo 31, dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora, su propósito al escribir fue llevar a los hombres a esta experiencia de vida eterna. Dice el versículo 13, o sea, escribe la epístola. Vamos a ver qué nos dice en el versículo 13. ¿Para qué creáis en el nombre del Hijo de Dios? O sea que en el versículo 20-31 nos dice, para que creyendo tengáis vida eterna. Y aquí en la epístola, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ahora, a la luz de esta declaración, no es razonable que Juan escribiera para que los creyentes se hicieran creyentes. Su propósito al escribir fue uno y era muy sencillamente expresado. Vamos a ver qué nos dice el versículo 13, la segunda parte. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Qué bueno que nosotros no estamos tirando a la ciega, nosotros no estamos en las religiones que están por ahí que no saben dónde están parados. Nosotros, conforme a la palabra, ahora yo lo voy a decir como dijo don Mario Mulki de este púlpito una vez hablando hace mucho tiempo, yo estaba llegando, no tenía tiempo en la iglesia. Él dice que él tenía un amigo, ya que ellos son de origen libanés, esa gente con los negocios, pues, ellos son buenos. Y ese amigo de Mario, don Mario Mulki, que hoy con el Señor, se encontraron, tenían tiempo que no se veían, se encontraron y dicen, oye Mario, pues, se abrazan, y bueno, con los amigos que se encuentran. Y dice, Mario, tú puedes estar más rico que yo, un tipo con mucho dinero, millones de dólares. Y dice don Mario, que la mente como que le tambaleó. Entonces, dice, no, pero espérate. Dice, mira, yo sé que sí, pero yo he cogido este camino y este camino es muy importante. Porque para el Señor, un alma vale más que todo el dinero del mundo. Entonces, si para el Señor un alma vale más que todo el dinero del mundo, no importa los millones que pudiera ganar. Entonces le explica a su amigo la situación de cuando se parte de este mundo. Unos van para el Señor y otros van al lugar que nadie quiere ir. Y le dice su amigo, le dice, mira, yo he vivido una vida moralmente dentro de la sociedad. He vivido de una forma que no puedo quejarme. Y si cuando yo muera no hay nada, no perdí nada. Me morí, como dicen muchos, el que se murió se acabó y ya. Si es así, pues, vivimos una vida moral, aceptable a la sociedad, y me fui como se va todo el mundo. Pero le dice el amigo, oye, Mario, y si es como dice la Biblia, yo tengo problemas. Y es así. Porque ¿qué dice la Biblia? Que los que son del Señor van con el Señor. Los que no son del Señor van al otro lugar, al infierno. Vamos a decirlo claro. Sí, mis hermanos, dice el versículo 3, la segunda parte, 13, para que sepáis que tenéis vida eterna. O sea que el Evangelio fue escrito para que tuviéramos vida y la epístola para que supiéramos que la tenemos. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, la palabra clave de la epístola son seguridad,
creer, así como vida, amor y fe. Esas son las palabras clave de la epístola. En el versículo 14, la primera parte, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, dice la primera parte de este versículo 14. Ya antes se ha hablado 3 veces de la confianza, 2 veces en relación con el día del juicio. Vamos a leer en el capítulo 2, el versículo 28. El último versículo del capítulo, el penúltimo versículo del capítulo 2. Dice, y ahora, hijito, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Así que cuando venga el Señor en su manifestación, no nos alejemos avergonzados. Pero en el capítulo 4, el versículo 17, vamos a ver qué nos dice. En esto se ha manifestado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así debemos tener confianza. Y una vez más, en relación con la oración, vamos a ver capítulo 3, el versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y el 22, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Así, mis hermanos, que las 2 ideas principales de la epístola se encuentran en confianza hacia Dios, como vemos aquí, y amor fraternal. Esto me acuerda a mí cuando yo era muchacho. Digo muchacho porque yo tenía como 19 o 20 años por ahí. Cuando yo fui a la capital buscando trabajo, eso fue en los astilleros navales dominicanos. Y una historia ahí, pero eso no hay que hacerlo. Agradable para mí. Y allá vi un señor de esos países por ahí. Y yo siempre le decía, fraterno, digo yo. Y digo yo, ¿qué será esto? Fraterno, ¿eh? Sí, mis hermanos, siempre me acuerdo cuando leo un pasaje en la palabra de Dios, me acuerdo de ese señor. Yo digo, creo que era húngaro, algo así, me parecía, era húngaro. En esos tiempos había unos cuantos de esa gente allá que trabajaban en los astilleros, que habían venido de su país a trabajar ahí. Ellos eran jefes. Ahora, mis hermanos, sí, ahora se refiere más bien a cualquier cosa que pidamos. Si esta confianza que viene del conocimiento de la posesión de la vida eterna, da por resultado, hermano, una confianza con respecto a la oración por los hermanos. Vamos a ver qué dice el versículo 14. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, la última parte del versículo 14, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
Esta algunas cosas, mis hermanos, esta algunas cosas no se refiere a cualquier pedido que hagamos por más propio que fuere. No se refiere a eso. Se refiere más bien a cualquier cosa concerniente a la salvación de un hermano. Ahora, tengamos esto bien, aquí bien en cuenta. Óigase bien, a la salvación de un hermano. Esto se trata de la vida física, no se trata de la salvación eterna. Más adelante lo vamos a ver. El 16 dice, versículo 16 dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Ahora se trata de una oración intercesora insistente. Hay dos limitaciones, mis hermanos. Primero, debe ser conforme a su voluntad. Vamos a ver qué dice el versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, es la identificación con la voluntad divina. La elevación de nuestra voluntad a los deseos de Dios. No a la persuasión de la voluntad de Dios, a que cumpla nuestro deseo. Porque hay quienes te oyen, bueno, yo recuerdo, mire, aquí yo no he ido a ninguna parte, aquí siempre he estado en mi iglesia. Y bien, los hermanos que van a estudiar a los institutos y esas cosas, maravilloso. Pues yo no tenía tiempo para nada de eso, porque yo vivía trabajando. Pero nunca salí de mi iglesia. Yo soy un servicio, si era una cosa muy especial, yo puedo ir a otra hermana de las asambleas, pero siempre estaba aquí. Yo me acuerdo que Luis decía, aquí fue que yo nací, aquí yo tengo que estar, aquí fue que me puso el Señor, porque yo toqué a otro sitio cuando tengo que estar aquí. Entonces, él me dice, eso aprendí yo de Santana. Santana era un duro. Santana, me decía Luis de la Rosa, estoy hablando. Él me decía, yo conocí a Santana, más lo he oído 2 veces. Y me decía Luis que cuando alguien de la congregación se iba a otra congregación, que Santana le preguntaba, ¿dónde tú estabas? Y él le decía, no, que fui a la otra asamblea, una asamblea hermana. Dice, ¿te invitaron a cantar? No. ¿Te invitaron a predicar? No. ¿Ni a dirigir? No. Entonces, ¿qué usted hace allá? ¿Por qué usted no está en su asamblea? ¿A quién usted tiene que adorar? Eso era Santana. Santana no era un flycito del pitch. Eso me decía Luis. Sí, mis hermanos. No la persuasión de la voluntad de Dios. No podemos forzar. No, es que podemos querer, pero no podemos forzar a la voluntad de Dios. O sea que nosotros sí debemos de siempre pues estar en comunicación con él ¿de qué manera? Orando. El problema es, mis hermanos, que no siempre es posible saber cuál es la voluntad de Dios. Oye, ¿cuál será la voluntad de Dios? Bueno, lo que tenemos es que ir a su palabra. A ver, ¿qué dice la palabra de Dios? En Romanos, capítulo 8. Vamos a ver qué nos dice. Romanos, capítulo 8. El versículo 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos.
Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ay, ¿te ves? Esa es la manera. El Espíritu es que nos ayuda a entender la voluntad de Dios. Y el 27 dice, más, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad, a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Qué maravilloso, mis hermanos, porque cuando nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y eso es, oiga, esa es la bendición que tenemos, porque es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Por eso que debemos estar leyendo la palabra de Dios siempre, buscando y escudriñando y pidiéndole a Dios que nos, como dice. Entonces que Eric Polanco tuvo un mes dándonos el estudio de acerca de la sabiduría. Así que debemos pedirle al Señor que nos dé sabiduría para poder entender las cosas de Dios. Mis hermanos, pero no obstante, sabemos que la voluntad de Dios es que todos seamos hechos hijos de Dios y que participemos de la vida eterna. Esa es la voluntad de Dios, que todos seamos hechos hijos de Dios. Esa es la voluntad de Dios. En segundo lugar, nuestras oraciones están limitadas. ¿Por quién? Por aquellos, por quienes oramos, los hermanos. Están limitadas las oraciones. Y vamos a ver qué nos dice los versículos del 15 al 17. Dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte. Mis hermanos, probablemente se refiere a alguien que ha pecado inadvertidamente y por alguna razón persiste en pecado. Vamos a ver qué nos dice el capítulo 2. El capítulo 2 nos dice, el versículo 1 y 2, ¿qué nos dice? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestro pecado. Y no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo. O sea, mis hermanos, un pecado inadvertido, bueno, andamos por ahí en la calle, andamos pecando, o sea, manejando, andamos caminando en la calle. Un pecado inadvertido, cualquier cosa que le pueda venir a uno a la mente. O cualquier situación que se le presente a uno. Porque no es como una persona que esté, como dicen los fiscales y los jueces, que sea con premeditación y alevosía. Bueno, Rachel sabe de eso. Están premeditando lo que van a hacer. Entonces, y con alevosía le quitan la vida a alguien. Pero entonces los fiscales dicen, usted sabía lo que usted quería. Porque si hay una pelea, y pasó algo, ya hay una, o sea, hay un poco de ¿cómo le puedo decir? O sea, que no tiene la acusación que se le puede hacer a una persona que se ha premeditado. Bueno, podemos ver
en la misma Biblia, que la palabra de Dios enseña, porque de ahí que viene todo lo que nosotros vemos en la justicia, es de la Biblia que viene. Porque una persona en la ley le quitaba la vida a uno, así mismo inadvertidamente, o le daba un golpe o algo, había una ciudad donde lo mandaba. Ahora, si lo hacía con premeditación, entonces, ese era eliminado entonces también. Mis hermanos, con todo esto, a este, ¿cómo se le llama, hermano? Y significa alguien que pertenece a la comunidad de los creyentes, pero al mismo tiempo vive en ¿qué? En injusticia. Porque esto es lo que dice el versículo 17. Si tal cosa ocurre, los creyentes debemos orar por él. ¿Qué dice el versículo 16? La segunda parte. Pedirá y Dios le dará vida. Recuerden que estamos hablando, dijimos, vida física, que la vida eterna, eso es algo diferente. Vida física. Ahora se trata de pecado también inadvertido. Porque una persona que está maquinando cómo hacer su pecado y vive en pecado toda su vida. Bueno, Armando estuvo diciendo, predicando la semana antepasada, la primera semana del mes, que la práctica del pecado es señal de que no se es salvo. Entonces, pues, si la práctica del pecado, un creyente no puede practicar, dice la Biblia, no puede practicar el pecado. Que puede pecar, sí, pero no practicar el pecado. Ahora, mis hermanos, como resultado de la oración, Dios preservará la vida física del cristiano, no la vida eterna. ¿Por qué? Porque la vida eterna es para siempre. Bueno, vayamos a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, el versículo 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Quiere decir que todo el que ha recibido al Señor tiene vida eterna. Por eso es que la palabra enseña que el que practique el pecado no es del Señor, porque no puede practicarlo. Entonces, una persona que vive practicando el pecado debe de examinarse, buscar directamente del Señor, porque de lo contrario está viviendo una vida, bueno, será peor para él, será peor para él si se ve en esa condición. Porque entonces allá sí le va a doler. Oye, pero yo estaba en el sitio correcto y ¿qué pasó? Pero ya, ahí no hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. Ahora, mis hermanos, esta intercesión es efectiva solamente en el caso de un pecado por el cual no corresponde la muerte física. El versículo 16, ¿qué dice? Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ay, porque es lo que está diciendo el apóstol. Hay pecado de muerte por el cual yo no pido. Entonces, ¿qué yo hago pidiendo? Pero vamos a ver qué acontece. Ahora, este es el caso en que un creyente peca de forma persistente y voluntariamente. Un creyente, lo cual produce la muerte de la carne. Bueno, muerte física, de lo que estamos hablando, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Si mi hermano Alipio puede leer 1 Corintios 5, 1 Corintios 5, del 1 al 5, para ver por qué la palabra del Señor nos dice. Sí, dice la palabra del Señor.
5 del 1 al 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. O sea, Sansón representa la figura típica de este severo castigo en el Antiguo Testamento. Aunque para muchos teólogos, Sansón no es salvo, pero eso no, la gran mayoría de los teólogos consideran que sí, que Sansón es salvo. Está en la galería de los héroes de la fe, en el libro de Hebreos. Es penoso, mis hermanos. Por ese pecado no se corresponde orar. O sea, un pecado similar al de Sansón o cualquier de estos pecados, ¿orar para qué? No. ¿Por qué no orar por eso? Porque entraña la ejecución de una ley inmutable de Dios que no puede ser alterada por medio de la oración. O sea, cuando Dios determinó algo, no lo va a cambiar. Nosotros oramos por un hermano, vamos a suponer, yo estoy en pecado, ustedes están orando por mí, y yo insisto y continúo en el pecado, ¿qué va a pasar? Y ustedes están orando por mí, pero que ya Dios determinó que no. Me pasa con Sansón. Mis hermanos, el versículo 16, la última parte dice, hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. O sea, el pecado tiene distintos grados de gravedad. Dice el 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte. Toda injusticia es pecado, y es la realidad, toda la injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte que merece menor castigo. Bueno, vamos a ver en 1 Corintios 11. En 1 Corintios 11, el versículo 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Hay muchos qué? Enfermos. Y después de la enfermedad que viene, la debilidad. Me acuerda Papito José Muñoz predicando desde aquí hace mucho. Él decía, nosotros somos convalecientes del pecado. Y es una realidad. Sí, mis hermanos. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros y muchos duermen. Entonces, lo que le pasó a Sansón se fue. En el tiempo que tenía que decir, no, bueno, entonces yo vivía así, pues entonces el Señor lo cortó. Es decir, mis hermanos, han muerto, ese es el sueño de la muerte, han muerto. La ofensa era tan seria que Dios sometió a muerte a los peores ofensores. Una forma extrema pero eficaz de purificación dentro de la iglesia. Yo recuerdo una vez, mis hermanos,
Un misionero me hizo una historia. O sea que en mi casa se han quedado muchos misioneros. De palabra de vida se quedaban antes, porque antes venían muchos misioneros. Ya no hay, señores, se lo estoy diciendo, aquí venían muchos misioneros. ¿Dónde están? Por eso que yo digo que nosotros estamos viviendo una transición de la iglesia misionera a la iglesia tibia. No, mire. De la iglesia misionera a la iglesia tibia. En mi casa se quedaban misioneros de palabra de vida. La gente se quedaron en mi casa. Pero ya no hay. Yo recuerdo uno que le decíamos dinamita. Siempre me olvidé el nombre de él. Videche. Todos esos misioneros, ellos se quedaban allá. Me acuerdo uno de los viajes que dio hermano Guillermo Húngaro, su esposa, que ella es médico, ginecóloga, cirujana, ellos quedan allá también. Mis hermanos, y vemos misioneros, vemos 2 o 3 misioneros. Yo recuerdo que Santos Ramón estaba hablando que no sé de qué tiempo él no veía un misionero allá en Honduras. ¿Será que estamos viviendo de la transición de la iglesia misionera a la iglesia tibia? Que ya no importa mucho, yo estoy a la puerta ahí. Si alguno oye. Mis hermanos, sí, es una forma fuerte, pero purifica la iglesia. Ahora, la declaración del versículo 18 dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Es una reafirmación del énfasis del capítulo 3 y el versículo 9. Vamos a leerlo. ¿Qué dice? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Es nacido de Dios. Usted no practica el pecado, eso es lo que dice la palabra. Yo no soy yo, esto no me lo invento yo, esto no lo sabía yo antes. Yo estoy leyendo la palabra, si fuera a hablar de mí, nada de esto estuviéramos hablando, porque voy a hablar de mí, de esto no fuera. Ahora, la razón es, mis hermanos, la razón de esta victoria sobre el pecado es que, dice el 18, la última parte, aquel que fue engendrado por Dios, le guarda. Y el maligno no le toca. Esto me acuerda a Mario Muy, que también ahí fue la primera vez que yo oí eso. El que es nacido de Dios, el maligno no le toca. Entonces, si somos nacidos de Dios y andamos en obediencia, mire, el enemigo tratará, pero no podrá. No podrá. Cristo, el engendrado de Dios, es quien guarda al cristiano. Es Cristo, no es nadie más. Dice el 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo está en poder del maligno. Aquí el mundo incluye las personas que están dominadas por el sistema malo del mundo. La separación entre la iglesia y el mundo debería de ser tal o total como la de Cristo y el enemigo, como la de Cristo y el maligno. Así debería ser la separación de nosotros del mundo. Pero muchas veces tenemos un pie adentro y otro afuera. Y no debe de ser. No debe de ser. Te vemos el mundo como está. El mundo. Yo miro así hacia el mundo entero, porque no todo el mundo puede entender las cosas que están pasando. Pero es como si una persona que no lee la Biblia, ¿qué puede hablar de la Biblia? Nada. O cualquier libro. Que una persona, vamos a ponerlo sencillo,
Una persona que está viendo la trama de una novela y yo no la veo, ¿quién es el que puede hablar de eso? Tú estás viendo la novela, yo no puedo hablar. Nosotros leemos la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nosotros hablamos de esto. Nosotros no hablamos de nosotros. ¿Para qué? Aquí no. El versículo 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. O sea, la revelación y la redención son ambas obra de su gracia. Sin Él no podríamos ni conocer a Dios ni vencer al pecado. No podríamos. Sigue diciendo el 20, nos ha dado entendimiento. Qué maravilloso, nos ha dado entendimiento. Los que estamos aquí todos tenemos entendimiento. Mire, hermano, es mejor vivir. Podríamos decir sacrificado, ¿no? Mire, yo recuerdo una muchacha, ya era presentadora, hace tiempo yo no la veo. Ella decía, para problemas mejor sola. Ella, para problemas. Es maravilloso, sí. Pero el que pueda, dice el apóstol Pablo, que esté solo. Puede que esté solo. Y yo digo que para problemas déjenme como estoy. Déjenme que me dejen como estoy. Tontería. No. Mis hermanos, sí, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Todo lo que está aquí sabe, porque es que el Espíritu Santo que te está diciendo. No es que cuando uno hace algo, y uno dice, oye, lo que uno hacía antes de venir al Señor, todas las cosas que uno hacía antes de venir al Señor, eso era normal y no sentías algo acaso. Pero cuando ahora tenemos un tiempo en el Señor y hacemos lo que hacíamos antes, que era normal, y uno se siente mal, entonces te está dando entendimiento, me está dando entendimiento, Moisés, deja esa porquería ahí y agárrate de lo que el Señor te está enseñando en su palabra. Ahora, mis hermanos, la revelación y la redención, ambas obras, son obras, pero de su gracia. Sin Él no podríamos ni conocer a Dios, ni vencer al pecado. ¿Cómo vamos a vencer el pecado? De ninguna manera. Nos ha dado entendimiento. O sea, el poder de comprender, la capacidad de saber que para conocer al que es verdadero. Y sigue diciendo, esto sigue diciendo en la segunda parte del versículo 20, para conocer al que es verdadero. Conocemos a Dios en la experiencia personal. Sabemos que Él es real y nosotros estamos en el que es real. Dios es Padre de Jesucristo, en quien ha sido revelada la vida eterna. Nosotros tenemos vida eterna cuando estamos en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos ha dado de su Espíritu. Primera de Juan 4, versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Queremos más? El que quiera andar torcido, puede andar torcido. Mire, ¿sabe lo grande? Mire, lo grande del Señor es que Él no nos obliga. Aquí todo el mundo está en el Evangelio.
¿Acaso, como decía Elizardo Jiménez, con un revuelto y se lo pusieron en la cabeza, conviértete? No, aquí todo el mundo ha sentido el deseo de conocer al Señor. Y como todos hemos sentido el deseo de conocer al Señor, entonces vivimos para la alabanza de su gloria. Mire, el pecado es dulce aquí, en el paladar, pero cuando es amargo como el ajenjo. Es penoso, mis hermanos, pero tenemos que ser valientes y debemos de ser fuertes. Para tener problemas mañana, déjenme tranquilo. Y puedo vivir una vida segura en que estoy viviendo para la gloria del Señor. Hay quienes lo ven de otra manera. Y como dicen la gente del mundo, que cada cabeza es un mundo, pero los cristianos no somos cada cabeza un mundo, nosotros somos uno solo, porque somos guiados por el mismo Espíritu. Así que el Señor le bendiga y, oiga, me pasé. Que el Señor le bendiga y nada, déjeme orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias. Gracias porque hablamos de tus cosas, Señor. No es de nosotros ¿para qué? Si nosotros no somos nada ni nadie. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Hacedor, nuestro todo. Y te damos gracias porque podemos confiar en ti, porque tu palabra nos dice que tú, Señor, nos das todas las cosas, pero sabemos que debemos también andar en obediencia. Muchas gracias por los hermanos que estamos aquí en esta mañana, gracias por los que están en el Zoom. Una bendición especial para cada uno, tanto aquí como los que están en el Zoom. Y si hay alguien que no te conoce, Señor, que entienda que sin ti no van a ningún lugar, sino al lugar determinado que tiene cada uno de los que no creen en tu nombre. Muchas gracias, recibe en el nombre de Jesucristo. Amén.